buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es martes 22 de octubre. Como siempre, un equipo de mujeres y hombres prestos para comentarles las informaciones más importantes ocurridas en nuestro país y el resto del mundo. Si usted ayer no se enteró, póngase al televisor, que nosotros estaremos aquí para comentarles todo lo que ha ocurrido. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, viendo ¿Seguro? aquí cancelaciones. ¿Qué? Viendo Espérese, aquí... vamos al paso. Todavía no es hora de eso. Buenos días, amigos. Cónchale. Porque usted sabe Gracias. cuál es el único delito mío aquí. ¿Qué quiere que se lo diga? No, espérate ahorita, que todavía no estamos en lo penal. Oh, pero ven acá. Buenos días, amigos. Gracias por habernos acompañado desde esta hora. Despierta RD, su programa de las mañanas. Hoy con muchos contenidos, muchas cosas por comentar. Y al menos de mi parte, saldremos también un poco del plano local, porque hay mucho que está pasando en Latinoamérica Sí, y que es. hemos venido postergando, pero que es ineludible hablar sobre el tema. Gracias por premiarnos con su sintonía en este martes 22 de octubre. Usted le puede hacer un llamado a su hermanita, a la que se levanta a verlo. Y esa está de picho, yo la dejé en la casa. Que si ella encuentra los lentes, dígale que lo ayude. Jóvenes, buen día. Buen día a los amables televidentes que nos honran con su teleaudiencia en este momento, en este martes lleno de estrés, Ay, sí. donde la actividad política y la voluntad política y el interés político empujan al país en una sola dirección. Una oposición que se ha diversificado y que ha de alguna manera reactivado y reanimado los cimientos del oficialismo. Ay, sí, pero no así, Oli. Un PLD que aparentemente se ve monolíticamente unido, porque me sorprendió sobremanera ver la figura de Euclides Gutiérrez Félix. Era de las figuras que era de las figuras que no había salido a flote en este momento, es de los fundadores del PLD que siempre se había mantenido, yo diría que en la gatera. Cuando digo en la gatera no digo rezagado, digo atento para cuando hubiera que dar el zarpazo de salida. Me sorprendió sobremanera. No vi, probablemente vi mal, probablemente tengo que revisar mi capacidad visual, pero no vi a Alejandrina Germán ahí, no la vi. Tampoco. Bueno, se esperaba que Margarita no fuera. Estuvo en una actividad en la noche en el Embajador, pero no estuvo en el evento del Partido de la Liberación Dominicana. Exacto, por lo que incluso se lanzó el rumor de un decreto presidencial sobre la sustitución de personal de los distintos departamentos de la Vicepresidencia de la República. Cuando se lanzan rumores como eso, algo pasa, algo suena. O sea, si el río suena es porque algo trae, sí. Pero de plano se dijo que este decreto era falso, donde sustituía al director del PROSOLI, que es Progresando en Solidaridad, al del CIUBEN, al del Gabinete de Políticas Públicas y a otro departamento perteneciente. Todos los cabezas departamentales de la Vicepresidencia de la República, pero repito, se negó ya después que se había manoseado y comentado mucho el decreto. Yo me di cuenta que era falso porque, como usted sabe, a través de las diferentes facilidades digitales que tiene el gobierno, el señor Marchena tiende a mandar el discurso, tanto la foto del discurso en sí como un mensaje a través del WhatsApp a diferentes medios de comunicación y periodistas para que tengamos de primera mano la información. Y ayer el único decreto que nos había llegado a todos era el decreto de Nicolás Calderón, que tenía... Ustedes no lo van a creer, pero déjenme ver, no voy a hacer cosas que son las 6 de la mañana y él está tuiteando y él está mandando un WhatsApp. Ok, está hablando de una entrevista, pero
Ayer el único decreto que él había enviado a los periodistas era el decreto de la destitución de Nicolás Calderón de Comedores Económicos. Después de ahí vinieron todos los rumores que ustedes ya saben, incluso había un decreto también en las redes, Ulises, no sé si lo viste, que era posicionando a determinadas personas aparte de esas sustituciones, y cuando uno lo abre y se da cuenta que es falso, pero todo esto, cabe destacar, entra dentro del malestar que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana. Y mírense una cosa, yo siempre lo he dicho de una forma muy irónica, aplicar lo que se vive a nivel de familia con los partidos políticos. Y he dicho que el PLD no puede obviar en ningún momento hacer lo que vio a su padre hacer. Y el PLD nace del PRD. Y desde ahí ustedes pueden encontrar muchísimas acciones que combinan a los diferentes partidos de la República Dominicana, donde está el Partido Reformista, donde está el Partido Revolucionario Dominicano, y ese partido PLD, ese Partido de la Liberación Dominicana, que había podido estar por encima de todos esos problemas conocidos. No era que no tenían problemas, era que sabían lavar su ropa sin tener que tenderla afuera, donde todos nos diéramos cuenta. Ahora se rompe esa taza. ¿Y de qué manera lo hace? Y me preocupa ver a dos hombres de la categoría de Leonel Fernández y de Danilo Medina en un dime y direte barato y bajo. Es que la política llegó a una expresión a nivel del Partido de la Liberación Dominicana donde nunca debió llegar. Es que por más fuerza que usted tenga como estadista, si se va a un dime y direte y a lo personal, usted pierde absolutamente toda la credibilidad. Y en determinado momento yo sentí como que yo estaba peleando, como que el pleito era entre dos vecinas mías en Cotuí, una del Tamarindo y otra de la Gallera. Eso fue lo que yo sentí en determinado momento. Es el tú me das y yo te doy, el tú me dices y yo te digo, el tú me diste y yo también en algún momento te tengo que dar. Y si algo tenía el Partido de la Liberación Dominicana, que se diferenciaba de las demás organizaciones políticas, era justamente que podía hacer o podía manejar todos sus problemas de una manera adentro, callada, tranquila. Aún en el 15, el presidente Fernández hiciera todos los ademanes que usted pudiera imaginarse cuando no estuvo de acuerdo con la posición que asumieron en Juan Dolio, o cuando dio un discurso sumamente duro transmitido por esta planta televisora, que todos nos quedamos sorprendidos, para que ahora, en el 2019, el PLD, tanto desde Leonel a Danilo como de Danilo a Leonel, entren en un dime y direte barato, bajo, que lo pueda poner a ellos en una circunstancia difícil. Y ojalá que esta manera en la que se están manejando no lo lleve después a que la oposición tome tanta fuerza y entonces entre ellos mismos se tengan que cantar el ni tú ni yo. Porque al final, quieras o no, lo que estamos siendo afectados somos cada uno de los dominicanos. Si usted va a ver cómo está el dólar, a usted se le salen dos lágrimas si usted tiene que hacer un pago. Y tenemos un dime y direte en el PLD. Un dime y direte porque no aparece un escudo. Un dime y direte porque, señores, vaya a comprar un plátano. Eso es lo que nosotros debiéramos estar preocupados. Pero si usted no tiene 30 pesos, usted no compra un plátano. Y antes, con usted comprar un plátano, usted comía. Ahora usted se tiene que comer dos para que pueda llenarse, porque el plátano es tan chiquito y tenemos tantos problemas. Pero nos estamos concentrando en la política de una organización. Ni siquiera en la política en sentido general. Y preparémonos, porque ahora es que el debate comienza. Ahora es que viene el si se puede o no puede, el si un partido lo va a poder proclamar o si ya aspiró por otro, en que si la interpretación de la ley es de una manera o es de otra. Entonces estaremos bailando entre este vaivén del Partido de la Liberación Dominicana durante lo que resta del año, bajo amenazas, bajo imposición, bajo yo soy, bajo tú eres, bajo yo puedo, bajo tú no puedes, y al final los únicos perjudicados seremos todos nosotros, que no podemos en un momento despertar y ver cómo vamos a manejar nuestra sociedad, nuestra economía,
y hasta el cambio climático, que ni siquiera eso nos ayuda. Porque el calor que está haciendo, usted anda con esa misma efervescencia en las calles. Y si usted pertenece a este partido político con tendencia diferente, usted verá gente enemiga en su propia casa. Mire, a Dios que nos haga reconfesar. Mire, yo sé que Cristian probablemente vaya a tratar otro tema. Para, de mi parte, dejar ese tema ahí y relacionarlo con una parte que usted habló y que tiene mucha razón, Cristian. Ana Mercy. Para los ciudadanos de a pie como nosotros, los que estamos en el día a día, recorriendo calles y avenidas y teniendo que ir a los sitios de compra, estos muchachos que están aquí, y estos muchachos que están aquí y todos los que andan en la calle, es muy frustrante usted ver estas diatribas y tener que ir a los comercios y ver que lo que usted se llevaba con 4 o 5 mil pesos, hoy, usted tiene que invertir 11 y 12 mil pesos. Bueno, porque a nosotros nos cuesta mucho ganarnos el dinero, porque nosotros sí trabajamos. Y cuando usted tiene 2 mil pesos en la mano y usted siente que se les van así fácilmente, mire, eso es una frustración muy grande. Ayer estuve haciendo compras para mi casa, para mis hijos y mi casa, mi hogar. Y salió con la mano en la cabeza. No, y yo entonces veía una madre que estaba comprando un par de cositas, ni siquiera canastita cogió. No, es relleno. Ni siquiera canastita cogió, no era relleno. No era relleno porque eran cosas esenciales. Eran cosas esenciales. Y esa dama, la madre con un niño en los brazos, me imagino que tendría más también, más hijos. Pero era una dama de aproximadamente 35, 37 años, aproximadamente. Y ella se ponía la mano en la cabeza y decía, pero es que hace 2 años yo venía con 2 mil pesos y podía llevarme algo. Y tenía 4 cosas en la mano, 4 artículos sumamente necesarios. Sumamente necesario. Les voy a decir, era una funda de arroz, era un medio salami, era un tarrito de aceite, un potecito de aceite, y tenía 2 o 3 paquetitos de espagueti. Hubo que ayudarla. Ella no podía llevárselo poco. Entonces, cuando usted ve que todo se centra solamente en un interés de yo quedarme y de que el otro se vaya, mientras lo otro, agricultura está vendiendo plátanos y guineo barato, pero usted tiene que ir al mercado a comprarlo o tiene que ir al punto que ellos deciden ir. Inespre, por ejemplo. No van a los puestos de Inespre. No, Inespre se tiró ayer a las calles a vender plátano y guineo. Funciona, Inespre. No es que funciona, es que Agricultura trajo plátano y guineo para vender barato. Ah, okay. No significa que está barato el guineo, no significa que está barato el plátano, no significa que la cosa está barata. Significa que Agricultura tuvo que coger el toro por los cuernos y comprarle a los productores los plátanos y los guineos y venderlo a bajo precio. No significa que lo compró barato, ¿eh? Es una inversión social que hace el gobierno. Entonces, cuando usted ve situaciones como estas, realmente usted se frustra. Señores, la población que tiene que levantarse a trabajar, le importa un carajo los problemas entre Leonel y Danilo. La población que tiene que madrugar para poder comer, señores, para poder comer, no para ahorrar ni darse gustos. La población ya está cansada, está hastiada. Y yo creo que hacia ahí es que tenemos que encaminarnos. Quería hacer esta reflexión, porque aunque parezca irrisorio, no lo es. La importancia de una nación
es que sus ciudadanos, en sentido general, sus ciudadanos estén tranquilos y sin sobresaltos a la hora de comprar lo más esencial que es el alimento. Ni siquiera es la salud y la educación, ¿eh? Lo más esencial que es el alimento. Comer. De manera que yo les pido que evitemos llegar a situaciones que creo que a eso es que va Cristian, a dialogar sobre eso. La situación de Chile, la situación de Bolivia, de Nicaragua, de Honduras, de Haití, de Argentina, de Barcelona, de París en Francia y de otras ciudades del mundo. Él se puede quedar En con Chile la, con la sobre que... todo, perdón, en Chile sobre todo, porque usted sabe por qué están protestando en Chile. El país que ha tenido mejor progreso y mayor estabilidad económica en los últimos 20 años en Latinoamérica. ¿Usted sabe por qué es? Por la desigualdad social. Destruyeron una estación de metro que le cuesta $30 millones a Chile. Yo creo que hay que ponerse para la gente. Yo creo que hay que ir a los barrios también y hay que hacer visitas sorpresas a los barrios. Ojalá que esos barrios también tengan, y no solamente del presidente, porque aquí hubo alcaldes que se quedaron a medio talle justamente por eso. Aquí hubo regidores y diputados que no lograron repetir por eso. Aquí hay funcionarios que no pueden pisar, no pueden bajarse de su vehículo, porque lo abuchean, porque no están cumpliendo con su deber. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que no lleguemos al punto de ebullición como han llegado otras ciudades de Latinoamérica. Mirémonos en Haití. Cristian Cabrera. Bueno, yo desde temprano había dicho que iba a hablar sobre República Dominicana y el posicionamiento que existe en Latinoamérica. Cuando tomamos el mapa político de América Latina, nos damos cuenta de que la región está en una grave crisis, de que nosotros, aún con nuestras carencias, aún estamos en una posición de ventaja, de tranquilidad. Y oiga, qué tranquilidad. Cogemos a la izquierda, cuando miramos de frente al mapa, y está al lado nuestro vecino Haití, que tiene más de un mes en revueltas sociales pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, que es el actual presidente de Haití. ¿Y cuál es la matriz de esa protesta? Bueno, una clase política inconforme, dividida en 1000 pedazos, que en los últimos años no se ha podido poner un solo presidente que tenga gobernabilidad. Ninguno logra concitar la atención mayoritaria del pueblo y el respeto de ese mismo pueblo. Haití, que culturalmente es un país tan diferente al nuestro, pero que igual también tiene históricamente su respeto. Recordemos que fue el primer país en independizarse de América Latina, después de Estados Unidos como América, en 1801. Y todavía está padeciendo penurias día a día, con un sistema político que no tiene forma de cómo subsistir, con un sistema social que no tiene manera de cómo establecer algún paradigma que proteja a sus conciudadanos. Y eso es parte de lo que motiva la migración de esos haitianos a países como la República Dominicana, que es su vecino natural, a países como Chile, como Bahamas, México, Guatemala incluso, a países que ni siquiera son de una condición envidiable, pero que, visto la situación en la que se encuentra el suyo, es su primera casa, porque salen de ahí, de Haití, hacia cualquier otro país de Latinoamérica. Seguimos tomando el mapa, un poco más a la izquierda, en México. ¿Qué pasa en México? En México el narcotráfico ha permeado tanto el Estado que la semana pasada atraparon al hijo del Chapo, Guzmán, en unas redadas y luego de unas investigaciones, y tuvieron que liberarlo porque el Estado no podía enfrentar
a la red de narcotráfico que lideraba ese señor. Y todo eso provocó una estela de casi 30 muertos solamente en algunos estados de México, especialmente en Sinaloa y Michoacán. Cuando usted toma eso de referencia, usted dice, caramba, pero ¿qué tan mal estamos? Y ahí hay policías y hay civiles. Y pusieron una capa de armas y de balas sobre la ciudadanía, una especie de toque de queda, pero desde el lado del narcotráfico, para tratar de detener cualquier acción de las autoridades contra el hijo del Chapo. Pero movemos un poco más hacia abajo. Ahí está El Salvador, que pese a tener un nuevo presidente, nuevo entre comillas, o sea, relativamente nuevo, Nayib Bukele, no ha podido cohesionar las fuerzas sociales para detener las maras, que es un mal que le ha afectado toda la vida, y siguen siendo uno de los motores que moviliza migraciones hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Y eso ha provocado reacciones y más reacciones de los Estados Unidos para evitar esa migración. Seguimos bajando. Vemos el tema de Nicaragua, que tiene años en una crisis que estalló con el daño al sistema de pensiones de ese país y que ha decantado en una crisis política y que no se ve todavía la posibilidad de que salga de esa crisis política, económica y social que hoy le afecta. Con un presidente que ha hecho del Palacio Nacional la casa familiar, postulando a su esposa como vicepresidenta y siendo él nuevamente repostulado como presidente. Entonces, no hemos salido aún de Centroamérica. Vamos a la zona sur del Mar Caribe. Ahí está Venezuela. De Venezuela no hay ni que hablar. Tiene años envuelto en una crisis que ha sido, en muchos casos, provocada por fuerzas extranjeras y en otros casos por acción ineficiente de un gobierno que manejó de manera arbitraria la decisión de un pueblo en determinado momento y ahí se ha perpetuado y no ha podido salir, no ha podido tener una condición. Y ustedes lo ven aquí, cuando llegan múltiples venezolanos a trabajar, a buscar forma de mantener su nivel de vida, de poder brindarle comida a los familiares que tienen en Venezuela, que no pueden salir de ese país. Brasil, donde estalló la real crisis social y política de toda Latinoamérica. Recordemos Lula, recordemos a Dilma Rousseff. Lula todavía encarcelado. La casa de Joao Santana, que junto a Odebrecht se extendió por toda América y ahí trató de manipular en muchos casos incluso la voluntad popular. Y aquí lo sentimos. Aquí repercutió. Si nos vamos a Chile, la situación que ya hablaba Ulises del metro, que el metro fue el estallido de un sistema de pensiones que había caído, que era una columna totalmente demolida de esa sociedad. Un sistema estudiantil y sociodemocracia que no había funcionado y se dio cuenta días atrás. Y Chile era el modelo por excelencia de América Latina. Y así nos vamos dando cuenta, Macri, Argentina, hay una situación en la que el Fondo Monetario Internacional ha intervenido, el dólar ha aumentado en más de un 200%. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que pensar en qué tan valioso es nuestro país y qué tan estable se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué queremos con nuestro país? ¿Vivir lo que hoy vive Venezuela, Chile, Ecuador? O por lo menos ser un punto de descanso donde América Latina
puede conseguir un posicionamiento correcto, como hasta ahora ha sido la República Dominicana, que se ha mantenido desarrollándose en los últimos 20 años, que hemos tenido con nuestros dolores de cabeza y demás, pero no hemos tenido una situación tan grave, que provoque una crisis social, que provoque una crisis económica o una crisis política. Pero no estamos exentos tampoco. No, por eso digo, cuando un fenómeno ocurre en América Latina, aquí inició en Brasil, pero eso se extiende, lo habitual es que se extienda a todas partes de ese territorio. Tú tienes que tener un blindaje muy amplio y fuerte para poder librarte, y con unos vecinos ahí que sabemos bien su situación. Estamos rodeados prácticamente por las 4 esquinas. Al sur, Venezuela, al oeste, Haití, al este, lejos, pero también en una situación de debilidad, está la zona oeste de Europa, que si Francia, que si España. En Italia no se viven los mejores momentos. ¿Y nosotros en qué estamos? Hay que pensar como ciudadano, y no se puede estar propiciando el mal porque otros quieran así hacerlo para beneficio propio. Vamos a pensar más en nosotros como dominicanos, en nuestra nación, y olvidarnos de la política aquí, o de la politiquería, porque la política como tal es una de las ciencias más puras, y de ahí salen las cosas buenas que también ocurren en cada uno de los países. Hasta ahí era lo que quería decir. Hay que pensar, hay que repensar hacia dónde vamos, porque si no, en pocos días estaremos sumidos en una de las peores crisis, porque no hay quien nos salve en nuestro entorno. Comparto con usted su posición. Creo que nosotros debemos pensar un poquito más en las propias condiciones en las que está el mundo y cómo lo podría afectar, y prepararnos para enfrentar lo que viene. Es el momento de hacer contacto con ustedes contándole cómo están las portadas de los periódicos de circulación nacional. El Listín Diario, decano de la prensa dominicana, trae en portada una foto del presidente Danilo Medina en el discurso de ayer. Danilo garantiza triunfo de Gonzalo y el PLD en el 2020. Al comparar sus gobiernos con los de Leonel Fernández, dijo, lo estoy haciendo mejor que él. Debajo, con las personas que están, yo gano las elecciones. El presidente Danilo Medina habló ayer durante una reunión de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, a la que aseguró que esta organización retendrá el poder en las próximas elecciones, pese a la división provocada por la renuncia del presidente del partido, Leonel Fernández. Dijo que no cambiará su condición de hombre sencillo y tolerante. Tras renuncia de Leonel, se abre una nueva correlación de fuerzas. En el editorial Premios de la Fundación Corripio, las protestas sociales por insatisfacciones encienden el mundo, era lo que hablaba nuestro compañero Cristian en este momento. Fundación Corripio entrega premios. El presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio, junto a parte de sus familiares, asesores de la entidad y los reconocidos con los galardones que cada año entrega la Fundación, al final del acto realizado anoche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Veamos qué tiene. El periódico Hoy de la Fecha nos presenta a la Fundación y Familia Corripio Alonso. Entregan premios y reconocimientos. Hay que ver ahí parte de los galardonados en esta foto principal. Hoy, señores, comienza la NBA y Serie Mundial junto a la pelota invernal. Tenemos mucho que escoger. Por favor, sirvámonos con la cuchara grande. Ahí. Aquí los muchachos están ansiosos por ver al Rey LeBron accionar y a Stephen Curry. Un tal Lenin por ahí. Bueno. Presidente destituyó jefe de los comedores económicos Nicolás Calderón, es un PLDista muy cercano al expresidente Fernández. Relaciones de Trujillo con la Iglesia Católica, el dictador siempre se llevó bien con la Iglesia, excepto al final de su régimen. Pronostican lluvias y tronadas esta tarde. Meteorología afirma
que aguaceros se originan en una vaguada. Danilo dice que Leonel no puede vivir sin ser candidato o presidente. Abiertos y generosos, pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo se equivocó, le dice Danilo a Leonel. Protesta, dejan 11 muertos en Chile. Ya lo decíamos, la protesta y la acción de los carabineros han convertido las calles de la capital chilena en un campo de batalla. Suman 26 los altos dirigentes y legisladores que renunciaron del PLD. Y hay gente renunciando del PLD que no son del PLD. Y gente que tú ni la conoces. Bueno. En economía sugiere cultivar más agricultura orgánica. Empresario español dice país puede cultivar todo el año. Se llevan más de 18 millones de pesos en 2 robos cometidos en menos de 48 horas. La crisis política que asoma en Bolivia por cambio súbito en resultados que favorecen a Evo. Hay segunda vuelta, de todos modos. También residentes en barrios populares consultados apoyan salida de Leonel del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo también. Estas han sido las principales del periódico Hoy de hoy. En el físico y en el digital pueden ampliarlas. Tenemos entonces... Periódico Diario Libre, Danilo Medina. Dice, mi delito es que no he fracasado como presidente. Proclamó que a él nunca le han regalado nada y ha sido más que tolerante. Además, acusó a Fernández de pactar con Hipólito en el 2012 y ahora con el PRM. Y dijo, Gonzalo es un penco de candidato. Con las personas que están, yo gano. El candidato era otro. Personal. 2.000 millones de pesos para las ONG en presupuesto para el próximo año. Milton pide adecuar leyes laborales a era digital. Eso Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Cancelan a leonelistas y otros renuncian. Y Margarita seguirá a Leonel o a Danilo. Es una cuestionante que presenta el periódico Diario Libre este martes 22 de octubre. Pasamos. El periódico El Día de la fecha. Mi delito es que lo estoy haciendo mejor que él. El mandatario afirma que Leonel lo apoyó en el 2012 por temor a persecución de Hipólito. Asegura Gonzalo ganará. Fundación Corripio entrega premios. Es la foto principal del periódico El Día. Geraldo Pérez, representante del Colegio Dominicano de La Salle. Fernando Contreras, la profesora de teatro Germana Quintana. El periodista Fausto Rosario Adames. El padre Domingo Legua, de la Vicaria Pastoral Social, y María Jesús Hernando, de Hogares de Residencias Ángeles Custodio, fueron galardonados en la 13ª edición de la premiación. Dirigentes del PLD siguen los pasos de Fernández. Renuncia 5 miembros del comité político y decenas del comité central dejan el partido oficialista. Económicas, demandan combustible subirá en el 2020. Globales, presidentes discuten temas migración. Se elevan las protestas en todo el mundo. Convulsión, se registran en Hong Kong, Chile, el Líbano, Irán, España, Haití y Colombia. Nosotros debemos cuidarnos. Estas son las principales informaciones de periódico El Día. Veamos qué tiene. El periódico El Caribe. Danilo afirma que Leonel no logrará sacar al PLD del poder. Eso en el 2020. Someten instancia en el TC para impedir candidatura de Leonel. Pero antes, 7.487.040 pueden votar en comicios de febrero de 2020, de acuerdo al último informe, al último corte de la Junta Central Electoral. Medina cancela director de comedores económicos. Eso ocurrió ayer. Importación de plátanos, ¿qué haría que bajen de precio? Es una pregunta que presenta el periódico El Caribe y que está respondida en su interior. División del PLD estremece el panorama político de la República Dominicana y una imagen que refleja mucho de lo que puede vivir Latinoamérica o puede vivir la República Dominicana, porque en sentido general Latinoamérica lo está viviendo. Protestas en Chile continúan.
han dejado 11 muertos. Es lo que tiene el periódico El Caribe en este día. Nos vamos entonces a la pausa de esta manera. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.